el mensaje se titula ¿Por qué no se fueron? Y vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos 1 al 3. Amén. Marcos, que lo estoy aquí cuadrando en una forma diferente para leerlo un poco más amplio. Se titula La alimentación de los 4,000. Dice que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Amén. Este texto que hemos leído, para comenzar, nos dice que una multitud de personas estaban con nuestro Señor Jesús y estuvieron con Él 3 días sin tener que comer y no se movieron, no se fueron del lugar, sino que permanecieron con Jesús. Y el Señor, en su misericordia, les dio alimento de una forma milagrosa. Por medio de 7 panes y unos pocos pececillos, alimentó a 4,000 personas. Generalmente, para predicar sobre este texto, nos enfocamos en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero este día no nos vamos a enfocar en el milagro, sino en la multitud, en esas 4,000 personas que aún sin tener nada que comer, no abandonaron a Jesús, que aún sin tener nada que comer, no volvieron atrás, sino que se quedaron los 3 días en el mismo lugar. Y definitivamente surge una pregunta muy importante: ¿por qué no se fueron? Y vamos a tratar de responder esta pregunta por medio de la palabra de Dios. Y al aplicarla a nuestra propia vida, para motivarnos a no movernos, a no volver atrás, a no abandonar nuestra iglesia, a no apartarnos de los caminos del Señor, respondamos entonces, ¿por qué no se fueron? Amén. Y una de las primeras razones, y como la más de mayor relevancia, es porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Esa multitud, aunque no estaban recibiendo alimento material, estaban siendo alimentados por las palabras de nuestro Señor Jesús. Estaban recibiendo palabras de vida eterna. Sus vidas estaban siendo edificadas por medio de la palabra del Señor. Amén. Lastimosamente, muchas personas no valoran eso antes de tomar la decisión de abandonar sus iglesias, sino que por malos comentarios, por malas actitudes, por los chismes de pronto, por los falsos rumores, se van de las iglesias sin reconocer que en esa iglesia están siendo alimentados y fortalecidos por medio de la palabra del Señor. Nosotros somos ovejas del rebaño del Señor. Y nuestro Dios, como buen pastor,
lo primero que quiere para tu vida, para la mía, es que tengamos buenos pastos, es decir, buena palabra que alimente nuestra alma espiritual. Lastimosamente, muchos cristianos se cambian de iglesia o abandonan la iglesia por la alabanza, por las danzas, por el local, por el parqueadero, para los vehículos, y menosprecian el alimento del Señor. Y otra de las razones por qué estaban ahí, porque tuvieron fe y paciencia. Seguramente esa multitud tenían fe en el poder de nuestro Señor Jesús y confiaban que Él haría maravillas, pero también tuvieron paciencia para esperar 3 días aún sin tener nada que comer, y al tercer día pudieron ver y experimentar el poder y las maravillas del Señor. El problema de muchos cristianos es que tenemos fe, confiamos que Dios puede hacer maravillas en nuestra vida, pero no tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y tenemos que comprender que tener fe significa esperar. Tener fe significa ¿qué? Esperar. Así es de que tenemos que tener claro en nuestra vida que tener fe significa estar dispuestos a esperar. ¿Estar dispuestos a qué? A esperar. Y podemos decir entonces que fe no es solamente creer, fe es creer y esperar, amén. Fe es creer y qué? Y esperar, amén. Y de eso nos falta mucho. A veces vamos por ahí como ruedas sueltas. Hay personas que van de iglesia en iglesia, pero también yo sé que hay situaciones en las que uno ya, el Señor le dice, va a otro lado, pero debe ser guiado por Dios. Nosotros nos ha pasado. Como dice, hemos estado hasta el último por encima de las situaciones que se hayan suscitado en alguna iglesia y como sea, pero las veces que nos ha movido el Señor nos hemos esperado hasta última hora que el Señor nos ha dicho, bueno, caballero, esposa, hijos, salimos para otro lado. Amén. Porque lógico, la iglesia es ese lugar donde nos alimentamos espiritualmente mucho, donde compartimos con muchos hermanos y hermanas, que sí, la iglesia perfecta no la hay. Amén. La perfecta la vamos a encontrar en el reino de los cielos, pero la iglesia perfecta no la hay. Y de las cosas bonitas que acabamos de ver aquí en este mensaje es el ejemplo de estas vidas. 3 días. ¿Será que a estas alturas de la vida las personas podrían estar 3 días sin ser alimentados? Pues en la parte material. Si después de 2 horas en un culto ya las personas empiezan a emigrar, como decimos por ahí, que se está cómodamente, con aire, con todo, ¿cómo sería así que se estaba a campo abierto? Pero aquí estos personas, hermanos en Cristo, porque son hermanos en Cristo, estaban ahí, pendientes de todo lo que les hablaba el Señor, de toda la palabra. Y después de todo eso, ellos también estaban ahí porque tenían fe y confiaban y tenían paciencia. Ellos estaban convencidos de que el Señor haría en cada uno de ellos un milagro. Y estaban ahí, convencidos
de la palabra del Señor, que es lo que no hay ahora. Falta mucho convencimiento. Tengo situaciones con hermanos, tengo un hermano que estoy animando, que su fe ha decaído mucho y está en un proceso como que yo bajo, como que no puedo, pero este varón yo sé que se levanta, pero tiene que confiar y creer, como estos amigos, amigas, hermanos, hermanas estaban allá, se quedaron ahí quietos, confiando, esperando con paciencia. A mí me ha tocado muchas veces esperar con paciencia. El Señor me ha dado palabra, me ha dicho cosas, pero he tenido que tener fe y también paciencia. ¿Y qué? Estar dispuestos a esperar. Amén. Tenga fe y paciencia. Amén. Amadísima hermana Elsie, fe y paciencia. Esperar, creer. En su salud Dios le va a mostrar a usted cómo la ama y la quiere, pero espere, tenga fe y paciencia. Al igual con sus nietos, con su yerno, todas estas situaciones que han querido suscitarse, no se desespere, que el médico dijo esto, lo otro. Tenga fe y paciencia, crea y espere. Amén. Yo tengo muchos testimonios y quisiera decirlos. Yo siempre les cuento cuando el Señor me llevó a Bogotá, estando ya después de 23 años en esta ciudad organizado, nos llevó y nosotros dijimos, no, por ahí en 3 años estamos nuevamente en Cali. Estábamos apoyando a nuestra hija y después de 3 años nuestro anhelo era ya devolvernos para Cali. Y el Señor nos habló 1, 2 o 3 veces a través de mujeres del Señor. Ustedes vuelven a Cali, contentos. Yo cada tarde que salía a caminar miraba hacia el occidente y veía tan bonito y decía, uy, ya pronto estaré en Cali. Ese pronto, ese esperar, eso fueron 12 años. Y acabamos de, el día jueves, una situación que dejas que uno de pronto a veces no se escapa, pero que a través de ellas también el Señor nos enseña, y el Señor nos enseñó tantas cosas, una situación que nos hizo llorar, difícil. 1 año, 15 meses, esperando una respuesta. 15 meses. Y estando ya uno, como dice, ya oraba y dábamos gracias a Dios. El jueves nos llegó la feliz noticia después de 15 meses, una victoria que nos dio el Señor. Por eso, como dice acá, tuvieron fe y paciencia. Y como nos dice el mensaje al final, tenemos que tener claro en nuestra vida que tener fe significa estar dispuestos a esperar. Y podemos decir que fe no es solamente creer, fe es creer y esperar. Yo no sé, amado hermano, hermana, ¿qué pueda estar esperando usted? No sé. No sé, señorita Elizabeth. Y yo más o menos sé qué puede estar esperando usted. Pero hoy a Elizabeth, a Lucrecia, a Lucía, a Rosaura, a todos los que están por la emisora, a los que escuchan esta grabación, a los que la ven. El mensaje te dice que tengas fe y paciencia y que creas y que esperes. Porque si usted se impacienta, Dios no va a actuar. Si usted está pidiendo porque su hogar se restaure, si usted está pidiendo porque su esposo se convierta, a su esposa, a sus hijos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Así le decía a un hermano, anhelando su vivienda, tiene sus papeles, tiene una situación ahí, le dije, tráigame los papeles. Yo puse mi mano sobre ellos.
Le dije, ¿usted cree que el Señor no le va a regalar su vivienda que usted tanto anhela y que usted tiene el 95% de los requisitos, cumple con ellos? Simplemente una piedrita que está atravesada ahí. 95%. Y yo puse y le dije, yo creo, hermano, que pronto Dios le va a hacer ese milagro. ¿Usted lo cree? Me miró así, me dijo, amén. Le dije, pues a partir de hoy tiene esta tarea, me vas a dedicar a esto, el Señor me pone que le diga, haga esta tarea. La tarea la ha ido llevando así. Su fe está así. Yo, Ernesto, sé que Dios lo va a hacer, pero si Él no hace su parte y cree y confía y espera, Dios no va a actuar. Y el enemigo sí lo va a llevar cada día a llenarse de desesperanza, desconsuelo. Amén, Elizabeth. Tiene que estar parada en la brecha y confiar y creer, porque Dios ha escuchado tu oración y Dios se va a glorificar. ¿Qué tenemos que hacer, Elizabeth? Tener fe, estar dispuestos a qué? A esperar y creer. Amén.